127 de reforma de la empresa pública previó excluir las empresas de transmisión y las generadoras hidroeléctricas del proceso. Se había hecho un trabajo técnico y conceptual previo que había durado años, en el que habían participado técnicos nacionales y extranjeros de muy alta calificación, algunos de los cuales continuaron con nosotros en la CRE y están aquí también presentes. El final del proceso y la adjudicación de las plantas de generación se produjo en un momento en que la crisis del sector eléctrico empeoró en contexto de indiferencia de la administración de la CDE, porque como serían traspasadas al sector privado, no les importaba que reventaran en manos de quienes las recibieran. Los nuevos administradores no tuvieron más camino que sacar de operación alguna de ellas para reparaciones profundas y evitar el colapso del sistema eléctrico, con la mala suerte de que en ese momento empezó a subir el precio del petróleo, disparando sus costos de generación. Recuerdo que una vez que se me ocurrió decir en televisión que aunque los precios de la energía tendrían a bajar después de la reforma, eso estaría sujeto a que no subieran los precios de los combustibles ni la prima del dólar, ya que en esos casos el precio de venta debe indexarse. Cuando llegué a la oficina, los técnicos, incluidos los asesores extranjeros, me dijeron: usted no debió hablar de eso, porque lo que está previsto en los contratos con respecto a la indexación por aumento de los combustibles solo podría ocurrir cuando el petróleo esté por encima de 22.50 y ahora está a 13.50. Imagínense ustedes. Para colmo, nos encontramos con que la CDE no solo había descuidado el mantenimiento de las plantas, sino que además incumplió con la indexación de la tarifa cada 6 meses como estaba previsto. Todos esos factores acumularon un déficit entre los costos y el precio que debía venderse la electricidad, porque la tarifa debía aumentarse en un 5% en un momento en que los apagones abundaban por la cantidad de plata fuera de servicio. Justo en esa coyuntura, la campaña política comenzaba la campaña política y el mismo presidente que había dirigido el proceso de reforma decidió asumir el diferencial. O sea, uno de los propósitos de la ley era eliminar los subsidios y con esa decisión se dio un paso atrás con el agravante de que esa diferencia, aunque era relativamente baja en porcentaje, resultaba mucho en dinero líquido para el presupuesto de entonces y el Estado no tenía suficientes recursos para pagar. Sobrevino el cambio de gobierno del PLD al PRD y con esto los apagones financieros. Pues aunque ya había generación disponible, no existía liquidez suficiente en el gobierno para el subsidio. La política de subsidio continuó hasta llegar al acuerdo de Madrid, que implicaba un mejoramiento del flujo de caja del gobierno. De esta manera, el convenio resultaba aceptable para cualquier gobierno. Pero como no hay almuerzo gratis, los generadores aceptaron bajar la tarifa con la condición que les extendieran los contratos hasta el 2016, hipotecando así el proceso de reforma en el largo plazo. Debo hacer un paréntesis. Cuando esto ocurrió, algunos especialistas financieros que están aquí presentes me dijeron que si esos contratos de compra y venta de energía se hubieran licitado en la capitalización, probablemente el valor actual de las empresas se hubiera duplicado por el simple hecho de que los contratos de venta de energía. Pero presten atención a lo que les voy a decir ahora. Pero lo que mucha gente desconoce es que cuando este acuerdo se firmó, los contratos de compra y venta de energía que se licitaron en la CREP, que eran 4 por cada distribuidora, y que se habían firmado de acuerdo con la ley de electricidad, obligando a que el 80% de la energía
comprada por la distribuidora se precontratara para garantizar determinados esquemas de cumplimiento y de estabilidad de precios y que el 20% restante se comprara en el mercado spot. Ahora bien, la decisión de la CREP fue que ese 80%, en vez de hacerse en un solo contrato, se dividió en 4 contratos de 20% cada uno. Uno que se vencía al segundo año, otro al tercero, otro al cuarto y otro al quinto. Es decir, el contrato de más largo vencimiento duraba 5 años y esto solo comprometía el 20% de la demanda de la distribuidora. Cuando se firmó el Acuerdo de Madrid, el primero de los contratos ya estaban vencidos. El segundo apenas le faltaban 2 meses para vencerse. Sin embargo, ninguno se licitó. Para el vencimiento del tercero faltaban menos de 18 meses, lo cual también pudo haber sido licitado. Si estos contratos se hubieran licitado en el momento de su vencimiento, el propio proceso había llevado a una reducción tarifaria, pero en lugar de eso se inventó la fórmula del Acuerdo de Madrid, que si bien mejoró un poco el flujo de caja del gobierno en el año corriente de su firma, destruyó prácticamente el mercado spot y la dinámica eficiencia de costo que dicho mercado y el mecanismo de licitación significaba. Todavía sufrimos las consecuencias de ese desatino, porque en la medida en que fueron aumentando los precios de los combustibles y las pérdidas siguieron sin control, subió el subsidio, que llegó un momento a un pico anual de 1.500 millones de dólares. Hoy ha bajado por la caída de los precios del petróleo y porque el Estado está cumpliendo con más rigor su rol regulador y haciendo esfuerzos por reducir las pérdidas en el área de distribución. Mientras las generadoras, propiedad estatal en un 50%, se servían con la cuchara grande, las empresas distribuidoras empezaban a tener problemas financieros y algunos estuvieron al borde de la quiebra. No obstante, que en su contrato de concesión, esto también quiero que lo oigan, estaba establecido que en ese caso el gobierno podría optar por la expropiación. Pero lo que se hizo, ustedes lo conocen. Primero se compró Edesur y Edenorte en el gobierno de Hipólito Mejía y luego con Edeste en el segundo mandato de Leonel Fernández. La historia económica dominicana nos enseña que cada vez que se ha intentado hacer un movimiento de reforma, no pasan unos días que surja una fuerte corriente de contrarreforma. Incluso dentro del propio Estado que la propone, y eso acaba con casi todo lo positivo que se podría lograr en ese proceso. Esa es la historia del proceso de capitalización, corrompido hasta los tuétanos por la contrarreforma y por la visión de que la CDE es un botín político y la energía eléctrica una mercancía política. En este escenario, cabe la pregunta: ¿por qué la reforma del sector eléctrico funcionó, fue exitosa y ha dejado buenos frutos en países con economías similares a la nuestra, como Guatemala, y aquí, sin embargo, fracasó? Posiblemente veremos por simple inspección cuál fue la diferencia cuando escuchemos hoy a la señora Silvia Alvarado de Córdoba, directora de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de Guatemala, quien expondrá las experiencias de su país en esa materia. Puedo adelantar, sin embargo, que en nuestro caso la reforma del sector eléctrico ha dejado frutos importantes, sobre todo en materia de generación, como a lo que en continuación citamos. La potencia servida se ha incrementado en alrededor de un 80%. La energía servida se ha incrementado en un 56.5%. El Estado ha recibido hasta ahora más de 21.500 millones de pesos por dividendos e impuestos de Eje-Jaina e Itau. Eje-Jaina ha hecho inversiones de capital por un monto de 816 millones de dólares que, calculado a la tasa actual, suman 37.985 millones de pesos. No obstante,
La capitalización fue arrodillada y vencida por estos factores que también cito: la politización del proceso, el clientelismo, el incumplimiento de la ley y la falta de continuidad del Estado. No voy a entrar en detalle porque todos aquí sabemos el costo que estamos pagando el gobierno y todos los dominicanos por haber permitido que la reforma se adulterara. A continuación,